Ok, ahora vamos a hablar más a detalle lo que es el espesor de corte. Y vamos a comenzar con lo siguiente. Fijémonos muy bien. Comencémonos con esta siguiente pregunta. ¿Cómo se selecciona el espesor de corte en el estudio? Una pregunta esencial que debemos de comprender, que debemos dominar. Y fíjense muy bien, esto va a depender de acuerdo al tipo de equipo. Si mi equipo es tomografía helicoidal de un solo detector o no multicorte, entonces ahí mi espesor de corte va a estar dependiendo de la colimación que se aplique por el estudio. Ven ustedes, aquí tengo mi equipo de un solo detector, mi equipo de tomografía de un solo detector, aquí están viendo ustedes desde donde es la vista, aquí tengo un solo detector a lo ancho de la fila de detectores, y vean ustedes de que a fin de cuentas la colimación me va a estar a mí regulando el espesor de corte. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede aquí es que si mi equipo cuenta con esas características, yo debo seleccionar el espesor de corte previamente a realizar el estudio. O sea, vengo yo dentro de los parámetros del estudio. Previamente a empezar el escaneo, entonces está lo que es el espesor de corte. O sea, el espesor de corte tiene que ser seleccionado previamente a realizarse el estudio. Ahora, ¿qué pasa en los equipos multidetector o multicorte? Lo que sucede ahí es que ya el espesor de corte ya no va a estar regulado por lo que es la colimación. Veamos aquí, nosotros sabemos muy bien de que el espesor de la sí se domina de acuerdo a la colimación, pero fíjense que ahora el espesor de corte no va a ser no va a estar dictaminado por la colimación en el estudio, sino que va a estar dictaminado simplemente por una pequeña sección de las. Y fíjense muy bien, y esa pequeña sección de las eh, que, que va a ser ahora mi espesor de corte, lo que sí va a estar regulado va a ser va a ser por el tipo de detector que va a estar recogiendo ese espesor de corte. Fíjense muy bien, nosotros tenemos aquí un detector, tenemos un detector individual, y fíjense que el detector individual va a estar recogiendo la información de ese espesor de corte. Y si, por ejemplo, el espesor de corte sea un poquito mayor, vean ustedes que la información que va a tomar los detectores ya va a ser información de más detectores. Vean ustedes aquí, y vean ustedes aquí, vean ustedes aquí. Entonces, en el estudio, previamente que yo haya escaneado ya el paciente y yo tenga ya la información, el espesor de corte ya yo lo puedo tener a través de un proceso llamado reconstrucción de imagen, que básicamente consiste en tomar la información de qué detectores quiero yo tener esa información. Básicamente, eso sería el proceso. Expliquémoslo un poquito más a detalle y a ustedes voy a explicarles más a detalle exactamente qué sucede. Comencemos, digamos, con este equipo. Tenemos aquí nuestro equipo y este equipo de 16 filas de detectores. ¿Ven ustedes? Aquí con el ejemplo que les estoy dando, que ustedes si cuentan uno a uno, van a ver que son 16 detectores. Eso significa, en términos ya más populares, 16 cortes. Y vean ustedes que cada detector individual tiene un espesor de 0.625 milímetros, según otro ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa esto? Digamos que yo quiera una imagen con un espesor de corte, con el espesor de corte más pequeño que me brinda el estudio. ¿Cuál sería el espesor más pequeño que me brinda el estudio? El espesor de corte más pequeño que me brinda el estudio sería el mismo espesor del detector. Vean ustedes aquí, el mismo espesor del detector sería el espesor de corte más pequeño en el estudio. Vean ustedes. Entonces yo lo que haría en ese caso es configurar la reconstrucción de imágenes para que me brinde a mí información de un solo detector. Y esto lo que me indicaría, por supuesto, es que mi espesor de corte sería el mismo espesor del detector. ¿Ven ustedes? Y ven ustedes. Ahora, ¿qué obtendría yo finalmente? Lo que yo tendría finalmente es que en cada vuelta de tus rayos X se van recogiendo 16 cortes, se van recogiendo 16 cortes, donde cada corte es la información de cada detector. Vean ustedes aquí, de cada detector. Entonces, aquí lo estamos viendo
ya en términos ya del espesor de corte, pero recuerden que no solo es el espesor de corte como tal, sino que es simultáneamente varios cortes. Entonces, ya si yo configuro el equipo, si yo configuro, o sea, si yo recojo la información en base al espesor de corte más pequeño, lo que tendría, obteniendo la imagen simultáneamente, es la información de estos 16 detectores simultáneamente con un espesor de corte de cada imagen de 0.625. Entonces, lo que yo tendría en cada rotación de tubo rayos X serían 16 cortes con un espesor de corte de 0.625. Eso es lo que obtendría. Ahora, vean ustedes qué pasaría si yo ya quiero aumentar el espesor de corte. Vean ustedes, si yo quisiera aumentar el espesor de corte, digamos que ahora en vez de visualizar el corte más pequeñito, yo quiero visualizar ahora un corte más grande. Entonces, digamos que ahora yo quiero aumentar el espesor de corte y lo quiera, y en vez de solo utilizar un solo detector, yo quiero utilizar detectores ahora. Vean ustedes, ¿qué pasa cuando yo utilizo dos detectores? Ahora la información del espesor de corte va a ser el doble de tamaño. Es decir, que yo, de tener un espesor de corte anteriormente de 0.625, ahora yo tengo un espesor de corte de 2 por 0.625, que va a ser 1.25. Este va a ser ahora el nuevo espesor de corte. Esa es la manera en que yo estoy reconstruyendo la imagen, para que solo tome información de dos detectores simultáneamente. ¿Ven ustedes? Y esto va a ser ahora mi espesor de corte, 1.25. ¿Qué pasa ahora también con la cantidad de cortes que yo estoy teniendo? En vez de estar obteniendo 16 cortes en cada rotación del tubo rayos X, yo ahora necesito recompensar ese aumento del espesor de corte en la cantidad de cortes que yo tengo simultáneamente. Entonces, en lugar de tomar 16 cortes, como estamos viendo antes, se tomarían 8 cortes en cada rotación del tubo rayos X que haya hecho el tubo rayos X, se tomarían 8 cortes y con cada imagen de 1.25 milímetros de espesor de corte. Eso es lo que sucedería. Vamos a ver. Ahora vemos lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo ahora quiero tomar la información de, quiero aumentar el espesor de corte? Entonces, si yo quiero aumentar el espesor de corte, lo que pasaría es que la información se tomaría desde desde cuatro detectores individuales. Ven ustedes aquí. Si yo quisiera, por ejemplo, en vez de poner 0.625, yo quisiera un espesor de corte de 2.50 milímetros, se tomaría la información de cuatro detectores individuales, de cuatro detectores. Vean ustedes aquí. Vean ustedes, encajan por completo. O sea, el espesor de corte se hace en base a tomar la información de cuatro detectores. En este caso, ¿qué pasaría ahora con la cantidad de cortes simultáneamente que se tendrían? La cantidad de cortes que se tendrían ahora ya no serían 16, ya no serían 16 o 8. Ahora ya solo se tomarían 4. Solo se tomarían 4. Solo se tomarían 4 porque yo necesito recompensar esa disminución. Yo necesito recompensar ese aumento del espesor de corte, necesito recompensarlo disminuyendo la cantidad de cortes que yo voy a tomar simultáneamente. Eso es lo que sucedería. Ahora, bueno, veamos ahora otro caso. Vamos a ver, digamos que ahora el equipo sea de 64 cortes y que cada detector individual tenga un espesor de 0.5 milímetros. ¿Qué pasa aquí ahora? Es la misma idea, básicamente es el principio. Si yo quisiera tomar el espesor de corte más chiquito, eso significaría que el espesor de corte sería 0.5 milímetros. Y que en cada rotación del tubo de rayos X, cada rotación que haría el tubo de rayos X, me agarraría 64 cortes con un espesor de corte de 0.5 cada uno. Vean ustedes aquí, cada rotación del tubo de rayos X tomaría 64 cortes por cada rotación del tubo de rayos X y con un espesor de corte de 0.5 milímetros. Ahora, más abreviado, en vez de estar diciendo todo esto, es así como se suele representar esto. 64 por 0.25, por 0.5, perdón, milímetros. Esto es lo que es más abreviado, que esto básicamente me está indicando que en cada rotación del tubo de rayos X se toma
74 cortes y 0.5 milímetros de espesor de corte cada imagen. Ahora, vamos a ver. Y si yo quisiera aumentar el espesor de corte, digamos que ahora en vez de 0.5 lo aumento a 1. ¿Qué significaría eso? Que ahora tomo información de 2 detectores. Tomo información de 2 detectores y como yo estoy aumentando el espesor de corte, tiene que haber una recompensación en la cantidad de cortes que va a tener por cada rotación. Entonces, en vez de tener 64 cortes, ahora tendría 32 cortes por cada rotación de tubo rayos X con un espesor de corte de 1 milímetro. Entonces, ahora yo estaría visualizando una imagen de 32 por 1. Ahora, digamos que en vez de estar tomando en 2 cortes, yo quiero tomar los 4 cortes. Vean ustedes, 4 cortes. Perdón, 4 detectores. ¿Qué pasaría esto? Cuando tomo 4 detectores, ya mi espesor de corte, según este ejemplo, sería 2 milímetros. Como se debe recompensar la cantidad de cortes, entonces ahora yo tomaría 16 cortes con un espesor de corte de 2 milímetros por cada rotación que ocurre en X. Y así si continuamos, ¿verdad? Continuamos así. Lo mismo pasaría si yo aumento el espesor de corte a 4, es decir, quiero aumentando el doble. Si yo lo aumento a 4, ven ustedes, ahora yo tomaría 8 cortes y cada imagen tiene un espesor de corte de 4 milímetros. Entonces esto se va recompensando. Esto es lo que sucede. Entonces, podemos ver eso, que este es el mecanismo por el cual vienen ustedes y podemos seleccionar diferentes espesores de corte. Se selecciona en base a qué canal de información yo quiero tener. Si yo quiero tener información de un solo detector, entonces mi espesor de corte sería 0.5. Si yo quiero tener información de 2 detectores, mi espesor de corte sería 1 milímetro y así sucesivamente. Esto es lo que sucedería al momento de estar trabajando con espesor de corte en multicorte. Y bueno, esta es una breve explicación. Espero que les haya ayudado muchísimo. Si entonces saben que me pueden consultar cualquier cosa después. Entonces vamos a ver, ahora comparemos. Quiero que hagamos una comparativa más completa entre espesores de corte grandes y espesores de corte pequeños. ¿Por qué? Porque nos quedamos ahí algo incompletos cuando empezamos a comparar espesores grandes y espesores de corte pequeños. Y lo primero que vimos fue que habíamos visto que un espesor de corte pequeño me va a estar dando mejor definición o mejor grado de resolución espacial que un espesor de corte grande. Vean ustedes aquí, por ejemplo, yo comparo estos dos de tórax, una con un espesor de corte 5 milímetros y otra con un espesor de corte 1.25 milímetros. Y obviamente estoy viendo mejor definición en esta imagen. Vemos aquí estas dos tomografías en el plano coronal. Vean ustedes aquí, una con un espesor de corte 10 milímetros y otra con un espesor de corte 0.5 milímetros. Entonces, vean ustedes que obviamente más chiquito, más pequeño el espesor de corte, mejor definición de la imagen. Eso ya lo sabemos muy bien. Pero veamos ahora lo siguiente. Una negativa, la negativa de estar trabajando con un espesor de corte pequeño, es que se está generando más ruido. Comparemos aquí, fíjense muy bien el ruido que se genera en esta imagen con un espesor de corte de 3 milímetros y el ruido que se genera en esta imagen con un espesor de corte de 10 milímetros. Vean ustedes que aquí hay muchísimo más ruido. Pueden verlo. Aquí, por ejemplo, si vemos aquí lo que es el hígado, veamos aquí en esta sección del hígado, aquí vemos muchísimo más ruido y aquí no tanto. Entonces, el problema es que cuando yo me pongo a trabajar con espesores de corte muy pequeños, se genera más ruido en la imagen. Entonces, este es uno de los factores que tengo que considerar. Entonces, vamos a ver, continuamos viendo más ejemplos. Vemos aquí, fíjense muy bien estas dos pequeñas secciones de una sección de pulmón, tomografía de tórax. Vemos aquí, esta fue obtenida esta serie de imágenes fueron obtenidas a 3 milímetros de espesor de corte y esta a 1.25 milímetros de espesor de corte. Ahora vean aquí que esto es lo que nos va indicando simplemente es el grado de exposición. Lo puedo ver así en cuánto se ha expuesto. Vean ustedes que en cada caso, al momento de visualizar la imagen con un espesor de corte más pequeño, yo voy a estar visualizando la imagen más ruido. Esto es lo que pasa.
que mientras más chiquito sea el espesor de corte, mientras menos sea ese espesor de corte, más ruido voy a estar visualizando. Y como yo sé que voy a estar visualizando más ruido, esto me degrada la resolución de contraste en la imagen. Vean ustedes, comparemos ahora esta de 5 milímetros y esta de 0.5 milímetros. Y obviamente yo sé que la de 5 milímetros se mira más detalle en la imagen. Pero ¿qué sucede? En la de 0.5, perdón, en la de 0.5 milímetros se mira más detalle en la imagen, obviamente. Pero ¿qué sucede? Comparemos el grado de ruido. El grado de ruido va a ser mayor aquí que aquí. Entonces, estamos viendo eso mismo. Menor espesor de corte, más ruido. Veamos aquí, fíjense muy bien. Para este caso, se hizo una prueba. Lo que se hizo fue escanear este galoncito de agua que ustedes ven aquí. Que bueno, además de ser un galón de agua, por ejemplo, puede llegar a ser un material acrílico, pero bueno, el origen del fantoma ya es otra historia. Entonces se escaneó este fantoma y lo que se hizo fue una reconstrucción de imágenes en diferentes espesores de corte para ver cómo variaba el ruido. Y ven ustedes que varía notablemente el ruido. Ven ustedes cuánto es el ruido que se observa en la imagen con un espesor de corte de 0.5, el ruido que se observa en una imagen con un espesor de corte de 1 milímetro, el de 2.5, el de 5 y el de 10. Ven ustedes que el de 10 está chiquecita. No, casi no es nada de ruido que se forma. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Lo que quiero que concluyamos es lo siguiente. Un menor espesor de corte, más ruido en la imagen. Eso es lo que quiero que concluyamos y obviamente también pasa de viceversa. Un mayor espesor de corte, menos ruido en la imagen. Esto es lo que podemos concluir al respecto. Que mientras mientras más pequeño sea el espesor de corte, más ruido en la imagen. Mientras menor, y mientras mayor sea ese espesor de corte, menos ruido en la imagen. Eso es lo que podemos concluir al respecto. Y continuamos. Vamos a ver. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué yo estoy visualizando más ruido en un espesor de corte pequeño y menos ruido en un espesor de corte grande? Esto tiene que ver con la resolución, con la relación señal-ruido. Con la relación señal-ruido. Recordemos lo que era la relación señal-ruido. La relación señal-ruido simplemente indica qué tan alta era la señal, o sea, información útil, que en el paciente comparándola con el ruido electrónico del equipo. Vean ustedes, es simplemente eso, o sea, qué tan alta es la señal es la gráfica verde y el ruido es esta gráfica negra. Vean ustedes, la señal es la gráfica verde y el ruido es esta gráfica negra. Entonces, ¿qué tan alta es la señal comparada con el ruido? Básicamente eso, porque de eso, a fin de cuentas, es lo que me va a estar diciendo a mí cuánto es el grado de ruido que se va a estar visualizando en la imagen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy visualizando una imagen con un menor espesor de corte, esto es porque se está tomando información de menor cantidad de detectores o de un solo detector. ¿Qué pasa? Como yo solo tomo información de un solo detector o de una menor cantidad de detectores, entonces la relación de señal-ruido va a ser más baja y como resultado esto me va a estar visualizando más ruido en la imagen. Si yo me pongo a aumentar la información y digamos que ahora en vez de la información de solo un detector yo me pongo a tener información de 2 detectores, ya estoy teniendo más información y la relación señal-ruido va a ser más alta, o sea, va a ser mayor la señal comparada con el ruido electrónico y esto me va a permitir tener una imagen con menos ruido. ¿Ven ustedes? Entonces, esta es una pequeña explicación de por qué pasa eso. Y para finalizar, terminemos ya con esto. ¿Qué parámetros qué parámetros aplico yo para el estudio de la mayoría de los protocolos? Fíjense muy bien, vamos a comenzar. Siempre, en todos los estudios, como estamos trabajando con un tubo de rayos X, en todos los estudios, tanto para tomografía no multicorte como tomografía multicorte, vamos a estar trabajando con KEP, KB, MA, MAS y el tiempo de análisis. Eso también, el tiempo de análisis y tiempo de análisis. Ven ustedes, son factores que se tienen que estimar previamente. El pitch y la colimación también para tanto tomografía
multicorte como no multicorte. Vean ustedes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el espesor de corte, en un estudio de tomografía no multicorte, yo lo selecciono previamente el estudio, pero en un estudio de tomografía multicorte, ya el espesor de corte depende del proceso de reconstrucción de imagen. Vean ustedes, ahora ya la reconstrucción de imagen va a ser en base al espesor de corte. También en la reconstrucción de imagen, tanto para multicorte como no multicorte, yo selecciono el FOV y selecciono la matriz y el filtro. ¿Qué significa esto? Filtro, por ejemplo, filtro puede ser, por ejemplo, digamos que se utiliza un software para reducir el ruido. Ese puede conocerse como filtro. A lo mejor también un filtro puede aplicarse, por ejemplo, para un software, por ejemplo, que me reduzca el efecto que causa un artefacto metálico en la imagen. A eso me refiero yo con el filtro. Bueno, eso es lo que podemos hablar al respecto. Y listo, eso ha sido todo la grabación. Y espero que hayan aprendido algo. Y éxitos entonces. Nos vemos hasta la siguiente.